Bueno, vamos a seguir con una que me da mucho miedo a mí. Yo cada vez que hablamos de ciberseguridad, ciberataques, y se lo había comentado antes a Rafa, que es que muchas noticias no te gustan oírlas, ¿no? Y piensas que nunca te van a tocar, ¿no? Nunca me va a pasar a mi empresa. Y al final, pues, te pasa, ¿verdad? Entonces, utilizar siempre los recursos que la organización ha puesto a tu disposición para el almacenamiento de la información, evitar utilizar dispositivos personales o soportes a los que no se haga copia de seguridad, utilizar siempre contraseñas robustas, difíciles de adivinar por otras personas, suena. El año 2016 ha sido marcado por el gran número y variedad de ciberataques. Muchos millones se han gastado con el ransomware. En el 2017 se sigue posicionando como una de las amenazas clave. Pero ¿nos podemos enfrentar a ellos? ¿Existe manera de prevenirlo? ¿Cómo está evolucionando? En esta presentación se darán las claves y además se presentará un caso práctico como ¿puede estar un PDF que he recibido infectado? De todo esto nos va a hablar Rafael Vidal de Nunsis, empresa especializada en el desarrollo e implantación de soluciones integrales de negocio. Ha conseguido desarrollar un modelo empresarial que ha consolidado a la organización como referente del sector en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias y dispone de 20 minutos. En primer lugar, pues muchas gracias al Colegio de Informática y enhorabuena por la organización de la Semana Informática, que cada año yo creo que os superáis a vosotros mismos y es un placer que la Comunidad Valenciana lidere en este aspecto a nivel nacional, este tipo de iniciativas. Bueno, aunque has dicho que voy a hablar yo, en realidad yo voy a ceder las palabras al mismo tiempo a mi compañero Alberto. En el tema de hoy, que es administración pública, como sabéis, todos tenemos un doble gorro, ¿no? A veces somos ciudadanos que intentamos realizar gestiones administrativas con nuestro ayuntamiento, con Hacienda, a final del trimestre pues para presentar impuestos o para hacer la declaración de la renta. Y por otro lado, pues tenemos el gorro de administración pública de ser responsables de facilitar a los ciudadanos todas esas gestiones. Dentro de ese aspecto, parece que lo más relevante suele ser la disponibilidad. Es decir, yo llevo un mes ahora con muchos trámites de paternidad y te das cuenta de que, bueno, que la herramienta esté disponible te hace que no tengas que desplazarte, hacer 5 o 6 gestiones in situ y como ciudadano me interesa que esté disponible la plataforma, que yo me pueda autenticar como ciudadano y no tenga ningún problema y que además ese trámite la Administración me dé la integridad, el no repudio de que ha sido completamente gestionado. Si me voy al otro lado, como Administración Pública, necesito que no solo esté disponible el portal de Administración Electrónica, sino que además los datos que yo ofrezca a los ciudadanos sean íntegros, que no se hayan sido corrompidos, que los guarde de manera segura para que nadie pueda acceder a esos datos que son muy confidenciales o necesitan mucha protección. Necesito que sea autenticado, necesito que cualquier ciudadano pueda acceder sin problemas, etc. En ese aspecto, tenemos aquí a un fabricante que es Sophos, que ha destacado en los últimos años por posicionarse dentro de los cuadrantes mágicos de Gartner en soluciones de ciberseguridad de firewall, de endpoint, de encriptación, de cifrado, de control de dispositivos. Y yo creo que mi compañero nos va a dar una visión, Alberto nos va a dar una visión bastante clara de los problemas de ciberseguridad que puede haber en estas administraciones y cómo se pueden intentar proteger y garantizar el servicio de la manera más segura posible. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vale. Entonces, vamos a ver las tendencias para 2017. Bueno, pues es un año desenfadado para el administrador IT. No, es broma, vamos a ir en serio. Sophos cada año saca unas previsiones de seguridad en base a todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Desde más o menos estamos viendo el panorama. La gente que tenemos trabajando en Sophos Labs analiza bueno, pues esas tendencias que hay y sacamos esas predicciones. Una, por ejemplo, es lo que esperamos que va a ocurrir a lo largo de este año, ya lo vimos a finales de 2016, son los ataques DOS o DDoS, es decir, distribuidos a través de dispositivos IoT. Al final, este tipo de dispositivos, quien más, quien menos, se va al centro comercial, a la gran superficie, compra una pequeña camarita, la tiene en casa, la publica y este tipo de dispositivos son susceptibles de sufrir múltiples tipos de ataque. Desde ataques que, por ejemplo, dentro de un sistema operativo, como puede ser cualquier ordenador que tenemos actualmente, son ataques obsoletos. Es decir, un ataque de adivinación de password ya no funciona en un sistema de escritorio. Es decir, cuando intentas hacer N
N accesos, el sistema te bloquea. Sin embargo, esta cámara que compramos en esa gran superficie, el fabricante le da absolutamente igual y puedes intentarlo miles de veces. Por lo tanto, al final, por ejemplo, la botnet Mirai se basó en ello, rompiendo password, que muchas veces era admin por defecto. Si alguien ha comprado alguna cámara, por poner un ejemplo, dispositivo IoT, ¿cuántas veces tiene una especie de wizard que te obliga, un asistente de instalación que te obliga a cambiar la password? Casi ninguna. Es decir, la puedes dejar publicada con admin y el sistema le da igual. Por lo tanto, teniendo en cuenta que además estos dispositivos los adquiere gente que no es experta, bueno, pues está claro que se junta ahí, en fin, el hambre con las ganas de comer. Vemos también lo que son ataques de ingeniería social, es decir, vamos a atacar lo que es la parte más débil prácticamente de la cadena, que es lo que está entre el teclado y la silla, la persona. Por lo tanto, al final, este tipo de ataques cada vez se dirigen mejor. Antiguamente veíamos esos ataques de phishing donde pues, rápidamente aquello estaba fatal traducido, no tenía sentido esos correos que nos enviaban. Esta gente ya tiene agencias de traducción aquí, por lo tanto se escriben ya en un idioma local, se escriben de forma correcta y luego bueno, pues, sacan datos de una forma muy sencilla. Muchas veces pensamos en ingeniería social como algo pensado en películas de hacking y demás. Aquí en España tenemos un ejemplo muy bueno, no sé si lo conocéis, yo creo que es uno de los mejores ingenieros sociales que ha habido en España, pero bueno. Infraestructuras financieras, vimos cómo ciertos bancos a través de problemas con SWIFT, bueno, pues le robaron bastantes millones de dólares o de moneda local equivalente a millones de dólares. Bueno, al final, ¿cómo se hace? Con phishing dedicado o lo que se llama spear phishing. Esto a través de LinkedIn y somos nosotros los que estamos diciendo pues yo estoy en el departamento financiero o yo pertenezco al departamento tal, los que estamos publicando los datos para que cualquiera los pueda coger y saber que para nosotros el tipo de ataque será tal o cual. Por lo tanto, al final, y como digo, si esto lo añadimos con esas agencias de traducción que empiezan a tener traducciones de alta calidad con ataques dirigidos, otra vez cada vez se van a dar más este tipo de situaciones. O, por ejemplo, también pensamos que se van a estar atacando lo que serían infraestructuras básicas de Internet. Otra vez, volviendo al punto 1, la red Mirai atacó el sistema DNS. El sistema DNS hizo que sitios tan potentes como parte de Amazon, Netflix, etcétera, estuviesen caídos. Todo por atacar el DNS. Y bueno, nadie ha pensado en seguridad. Nadie ha pensado en seguridad en protocolos tipo BGP, donde, por ejemplo, hace tiempo un ISP turco se tuvo un fallo al configurar su sistema autónomo y de repente parte de YouTube y otros servicios de Google quedaron caídos en prácticamente toda Turquía por un error. Bueno, pues si ese error se hace de forma pensada aposta, bueno, pues puede dar lugar pues, a una caída masiva de ciertos servicios. O, por ejemplo, NTP. NTP es un servicio que tampoco tiene ningún tipo de seguridad. Bueno, pues se han dado ataques como el famoso DeLorean para atacar sistemas tipo PC y bueno, pues usar luego eso para hacer otro tipo de ataques, etcétera. Al final, Internet se basa en ciertos protocolos bueno, que no se pensaron con seguridad y bueno, ocurren este tipo de problemas. O, por ejemplo, el incremento de la complejidad de los ataques. Al final, mucha gente siempre opina de, bueno, yo no soy la NASA, ¿a mí quién me va a atacar? ¿No? Yo tengo una micropyme. El otro día estuve oyendo un caso de una empresa. Creo que le hicieron tuvo un ataque de ransomware bastante destructivo. Realmente no tenían forma de recuperarlo. El atacante, bueno, pues analizando ¿no? el tiempo de respuesta de la empresa, cómo le contacta, además tienen líneas de atención telefónica. Bienvenida a su línea de atención de ransomware, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, pues es su negocio, tienen que tratar bien al cliente. Entonces, al final, llegaron a pedirle hasta 100.000 euros, todo en bitcoins. Al final, negociando con ellos, era una pyme, creo que acordaron 40.000. Aún así, eso para una pyme es muchísimo dinero, pero la empresa tiene pedidos que no sabe si puede, o sea, mercancías que incluso se estaban ya moviendo y no sabían ni siquiera dónde iban.
Para que nos hagamos una idea, bueno, pues este tipo de ataques al final ganan complejidad de una forma muy sencilla. Es más fácil, existen herramientas de desarrollo de ataques que hacen que prácticamente cualquiera pueda pues, lanzar un ataque. Y de hecho muchas veces a lo mejor se ataca el PC que está en recepción para desde ese PC hacer de punto de entrada. Es decir, no voy a atacar a la persona de seguridad IT, que sé que va a ser un hueso duro de roer, sino ataco a lo mejor a la persona que está en recepción, se le engaña, se le manda un pequeño ataque de ingeniería social y ya desde ese PC empezaré a moverme, empezaré a ganar privilegios, etcétera, para bueno, pues conseguir un ataque, un fin mucho mayor. O, por ejemplo, PowerShell, o el otro día vi la noticia que la próxima versión de esta especie de... va a salir, la próxima versión de Windows 10 va a incorporar una especie de shell compatible con Bash de Linux. Imaginad los scripts que se pueden hacer ahí. Ya no estamos hablando del típico fichero BAT, sino se van a poder hacer scripts realmente potentes y es algo que va embebido dentro del sistema operativo. Por lo tanto, no hace falta, a lo mejor, compilar un binario, conseguir que ese binario acceda al sistema, ¿no? Porque tiene que pasar distintas barreras de seguridad, muchas veces es complicado, sino que directamente ya el sistema me está dando prácticamente todas las herramientas que necesito para hacer un ataque. O, como estamos viendo, la evolución del ransomware. De hecho, empieza a haber incluso falso ransomware que lo que hace es simplemente a lo mejor modifica el nombre de ficheros, modifica levemente la cabecera para no tener todos los recursos computacionales cifrando los ficheros y te dice, te he cifrado, mentira, no ha hecho nada, pero hace crear al usuario. O incluso estamos viendo ransomware que te dice, oye, si tú infectas, si pasas esto a 5 amigos, tu descifrado es gratis. No habrá, no, es un buen amigo, ¿no? Oye, quiero compartir esto contigo. O sea, vemos cómo todo esto va evolucionando. O otra vez relacionado con el punto 1, todos esos dispositivos IoT al final publicamos esa cámara, ese termostato. Tengo ahora un compañero que se ha comprado una caldera y tiene una especie de termostato conectado por cloud, wifi, y me viene iba a decir otra palabra, con mucho miedo, para decir, oye, ¿me pueden hacer algo? Digo, bueno, no conozco exactamente tu termostato, pero bueno, sería buscarlo y, bueno, pues a lo mejor se podría... Pero bueno, al final este tipo de dispositivos lo que crean es esa puerta de entrada, ese eslabón débil, desde el cual, una vez que ya estoy dentro de la red interna del usuario, de su casa, ¿no? Esa cámara va conectada a la wifi de la persona, desde ahí empezar a saltar, empezar a pues, cambiarle parámetros, conseguir tener finalmente un acceso al ordenador. De hecho, salió la noticia hace unos días, ha habido una conferencia de seguridad y un Ubuntu recién instalado, recién actualizado, ha podido ser vulnerado según queda actualizado de la caja. Por lo tanto, al final es cuestión de tiempo que desde esa pequeña cámara que al final suele correr un Linux embebido puedan hacernos un ataque mucho mayor. O, por ejemplo, ataques que hemos visto el año pasado y este año también van a aumentar, es tema de malvertising. Muchas veces siempre estamos con un usuario nos dice, oye, he entrado, se me ha infectado el ordenador, estaba navegando, ¿no? Y siempre pensamos en que estaría viendo guarrete. No, no hace falta. De hecho, desde Sophos vemos que hay mucho más malware en páginas que no son de esas en las que todos estamos pensando, porque esas páginas de dudoso, bueno, en fin, de dudosa moral, generalmente dentro de una empresa no se dejan ver. Es decir, prefiero atacar una página que se puede ver desde una empresa porque esto me va a servir como vector de ataque hacia los usuarios que sí tienen permitido, por su filtro de navegación, etcétera, poder acceder. Al final, de hecho, yo he vivido una experiencia de este estilo. Estaba navegando un día con mi móvil en un periódico de tirada nacional y de repente, viendo este periódico de tirada nacional, me sale un pop-up diciendo tu Galaxy está desactualizado. Dices, ostras, para empezar no tengo un Galaxy, tengo otro tipo de móvil, pero bueno, vamos a jugar. Y le dije que sí. Y ya rápidamente me quería instalar no sé qué aplicación, alegando que bueno, pues me tenía que ir a seguridad de Android, permitir fuentes desconocidas, instalarme la aplicación. ¿Cuánta gente no habría caído ante ese pop-up que parecía una notificación de sistema? Y todo esto apareció viendo una página, un periódico de tirada nacional. ¿Por qué? Porque su sistema de banners son de empresas terceras, esta empresa tercera es vulnerada. Por lo tanto, todos esos banners, toda esa publicidad, al final se utiliza para, bueno, pues como fuente de ataque.
O, bueno, pues ahora está el cifrado empieza a estar ya en todas partes. Dentro de poco, cuando accedamos a través de, por ejemplo, un navegador tipo Chrome, nos va a decir esta página no es segura, que estás accediendo, si no ve que tiene un HTTPS con un certificado válido. Todo esto está muy bien, pero desde el punto de vista de seguridad del administrador IT, el problema que va a tener es que este tipo de páginas crean una conexión que el administrador de seguridad no puede ver. Tiene que poner sistemas que hagan un descifrado, por lo tanto, eso implica mayor carga computacional, tener que ir a sistemas mucho más avanzados, más potentes, para poder ver lo que realmente el usuario está transfiriendo por esa línea. O sea, tiene una parte buena, mejorar esa privacidad, pero esa parte mala para saber que el usuario lo que se está bajando es una foto correcta y no un virus que le va a llegar directamente al endpoint sin habiéndose saltado todas las medidas de seguridad. O, por ejemplo, la nube. Hace 10 años bueno, ya empezamos a tener nube, alguna cuenta de Hotmail, Gmail, etcétera, pero nunca lo asociábamos aquello con la nube y ahora, sin embargo, ya está en todas partes. Haces una foto, directamente se sube. Puedes tener sistemas de backup bastante económicamente gracias a la nube, o incluso tener tus servidores ya totalmente externalizados en nubes privadas, etcétera. Bueno, al final son ataques que van a empezar a ir a más. De hecho, hemos visto incluso ataques a hardware, como el Rowhammer, donde escribiendo cierta información en RAM, pensad que desde el procesador hasta la RAM van lo que sería el propio circuito, pues escribiendo datos de una forma apropiada, consigues que ese circuito pueda emitir una onda electromagnética de forma eficiente, y esa onda puede interferir en otras pistas de la propia placa base para leer datos o escribir datos en memoria en otras zonas de memoria. O sea, veis lo rebuscado que pueden llegar a ser incluso este tipo de ataques. Cada vez hay más ataques para detectar si el sistema está dentro de una máquina virtual, para detectar si está en un dockerizado, etcétera. Bueno, pues es algo que poco a poco vamos a ir más. O, por ejemplo, ataques, como estamos viendo, contra estados, sociedades, lo que llaman el cuarto ejército, donde estaría la parte de ciberseguridad. Y bueno, estamos viendo cómo las elecciones en Holanda, ya lo hemos visto, decían que estaban usando papel porque tenían miedo de los hackers rusos. Yo creo que los hackers rusos son el nuevo mi perro se comió los deberes, es decir, le echamos la culpa a todo. Hasta hace poco no. Pensad, ahora al menos se lo echaban a los rusos. Antes lo echaban a la gente de IT porque decían, no, ha sido un fallo informático. No, ya estaba el de IT ahí entre la espada y la pared ¿pero qué dices? No, siempre, ¿no? Fallo informático, no pasa nada. Ahora han debido ser los hackers rusos. Bueno, pues sí, ahora cada vez más países tienen este tipo. Hemos visto ese documento de Wikileaks donde determinadas agencias gubernamentales estadounidenses tienen herramientas que les permiten de una forma sencilla acceder prácticamente a cualquier dispositivo. Bueno, pues es algo que evidentemente se va a ir más allá. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, ¿quién no tiene ya una capa de seguridad email, una capa de protección web que navegan los usuarios, una capa de seguridad con un IPS, con un control de aplicaciones, capa 7, todo esto sonará? Esos servidores web que estamos publicando los protegemos, los servidores en sí también están protegidos, miramos qué aplicaciones tienen instaladas, o tenemos sistemas de sandboxing, y aún así dices, sí, pero si yo tengo ya todo eso, y al final me acaban infectando, ¿no? Como me estás diciendo obviedades, ¿no? Como el virus este gallego, ¿no? Que decía, como no sé programar, por honor, bórrate el sistema y pásatelo a un amigo. No, mi mujer es gallega y no le hace gracia que haga este chiste, así que lo paso. La idea es ir algo más allá. Actualmente toda la tendencia es ir a atacar esas técnicas de explotación, esos exploits, donde, pues gracias a un error de programación de ese sistema que estamos utilizando, pues consiguen ejecutar privilegios, ejecutar zonas de memoria, robar datos, leer esas otras zonas de memoria, etcétera. El peor de los casos es ejecutar código arbitrario, es decir, código que el atacante está inyectando en el sistema. Lo bueno de todo esto, el año pasado hubo 6.700, se descubrieron 6.700 vulnerabilidades. Si esto lo comparamos con los más o menos 400.000 muestras que Sophos Labs recibe cada día de nuevo malware, es decir, pensad simplemente en los órdenes de magnitud, que es 6.700 en todo un año y 400.000 cada día. O sea, realmente, si nos focalizamos en esa detección de exploits,
bueno, que realmente a día de hoy son 24 técnicas, ahí las tenéis, si queréis luego podemos ver. Así pues, con todo esto, con todas esas capas que hemos hablado antes, esa capa de seguridad en correo, seguridad en navegación, securizando servidores, tenemos la parte de prevención donde reducimos la exposición y podemos protegernos de ese 80% prácticamente de los ataques. Con una prevención antes de ejecución, es decir, cuando vamos a ejecutar algo, tenemos la parte anti-malware, donde, bueno, pues nuestro sistema, hablando rápido y mal, nuestro sistema antivirus, cuando yo hago doble clic en algo, lo analiza él, ve si hay algo raro y si todo le parece correcto, nos lo devuelve y ya lo podemos ejecutar. No, ahí hay, evidentemente, análisis de ficheros, técnicas heurísticas avanzadas, etc. Sin embargo, hay un 5% que se escapa y dirá, bueno, el ransomware, sí, el ransomware entra en ese 5%, donde al final la idea es detectarlo en ese tiempo de ejecución. Es decir, cuando se está ejecutando, analizar qué comportamiento tiene, si realmente está utilizando una técnica de explotación o, en este caso, un ransomware, por ejemplo, está haciendo un cifrado. Tenemos que detectar ese tipo de comportamiento y, sobre todo, dar una respuesta. No vale detectar esa amenaza y decir, bueno, el sistema la detectó, me parece bien. Bueno, ¿de dónde vino? Tenemos que tener un sistema, entre comillas, forense para saber de dónde ha venido todo esto. Por lo tanto, imaginad un usuario, se está hablando continuamente de sistemas totalmente sin papel. Bueno, sin papel supongo que muchos de ellos implicarán ir a un PDF. Pues mirad, yo tengo aquí un usuario que recibe una factura falsa y tengo aquí otra máquina virtual con un atacante. Este atacante está preparado para que cuando este usuario abra la factura, puede ser ese departamento financiero, ese portal ciudadano donde un usuario sube un supuesto informe de un defecto en una alcantarilla, etc. Pues el usuario abre el fichero, nada en el sistema salta, es decir, no aparece ningún pop-up de, bueno, me acaba de detectar, tenía que haber desactivado, vale. Es el riesgo del directo. Veo que tengo que desactivar el sistema antivirus para que esto funcione. Bueno, ¿veis? Está funcionando, ¿no? Está bien, es de calidad. Vamos a quitarme... Ahora ya no tengo antivirus. Ahora, ¿veis? No me deja acceder. Aquí ha funcionado. Aquí tengo una discusión porque Sophos no me deja comprar virus día cero para no detectarlos. Pero bueno, nada, por $900 lo tenéis, que son $900, cuando podéis hacer una campaña de malvertising en un momento. Vale. Fijaros, abro la factura y automáticamente, solo con haber abierto la factura, vamos a ver si tengo... A ver... No, a ver. Vale, ahí está. Aquí lo tengo. Automáticamente tengo acceso a todo el file system. De hecho, parece que he dado con un bibliotecario porque tiene un directorio que se llama Contabilidad B. Y, bueno, pues, a ver, sobres. Debe ser sobres donde guarda las fichas de los libros. O, por ejemplo, las selecciones. Parece que está bastante metido en política. Desde aquí veis, simplemente ha abierto un PDF, me da acceso al sistema, me puedo bajar su información, puedo capturar en la pantalla, hacer que este puesto de trabajo ya sea mi piedra angular del ataque, es decir, desde aquí ya empezar a lanzar ataques a más servidores, etcétera, y me acabo de bajar un fichero que podría ser una información que puede comprometer, bueno, pues a esa gente, etcétera. Bueno, sin embargo, cuando ya tengo un sistema de seguridad basado en técnicas de explotación, voy a habilitar, pero solo voy a habilitar, la parte que sería de seguridad, pero no basada en el antivirus, como hemos visto, que ha saltado diciendo que tenía el malware no sé qué, porque te dice la familia a la que pertenece el bicho, etcétera. Eso es lo que haría un sistema anti-malware tradicional. Aquí lo que vamos a hacer es detectar ese comportamiento malicioso. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta, cuando ha abierto el PDF ha saltado una ventana negra, el usuario al final no se da cuenta. El usuario, pensad en un usuario normal, no penséis en vosotros que controláis de IT. El usuario hace clic a todo, ¿no? ¿Desea destruir el mundo? Sí, ya. ¿Sabes? Entonces, me voy a quitar toda la parte de seguridad, es decir, toda la parte de protección de... Vale.
y vale, voy a quitar, si no vuelve a salir la advertencia, y ahora lo vuelvo a ejecutar. Ejecutando el sistema, como es una ejecución en tiempo de ejecución, una detección en tiempo de ejecución, me va a permitir, se abre otra vez el PDF, todo perfecto, me deja acceder. Antes el antivirus me lo cortó nada más acceder. Aquí el sistema, como vemos, te deja hacer, venga, adelante, ábrelo. Y ahora, cuando llegue toda la parte del exploit, el usuario, claro, él hace sí en todo y ahora le sale un pop-up diciéndole, para ver la factura le tienes que clicar aquí, pues sí, ¿no? Soy un usuario, le doy clic a todo. Y ahora aquí abajo a la derecha es cuando sale ese pop-up indicando, oye, he detectado que en tiempo de ejecución no sé qué malware es, no me va a decir que es la familia no sé qué, no sé cuánto, etcétera, sino lo que va a decir el sistema es que se ha detectado, ves, se acaba, de hecho, tenía que haber salido el pop-up no ha salido, sin embargo, ha roto la aplicación. Esto no pasó antes. No ha permitido que esta aplicación siga funcionando, por lo tanto, cierra el programa, de hecho lo ha cerrado de forma abrupta y luego quedará todo registrado. Lo interesante es que luego, además, vamos a saber que esto le vino a través, en este caso, de este sistema de correo del Thunderbird, por lo tanto, sabemos que no vino a través de un USB, etcétera, sabemos exactamente de dónde ha venido. Pero me gusta ir siempre a lo peor, ¿no? ¿Qué pasa si todo falla? Si todo falla es importante también tener una política de cifrado, pero no solo cifrar el propio ordenador, ¿no? Este ordenador, por ejemplo, está cifrado y en caso de pérdida o robo, quien lo tenga no va a poder hacer nada, sino también esos datos están cifrados. Por lo tanto, antes el malo consiguió bajarse este fichero que se llamaba Hillary. Si yo desde aquí intento ver el fichero que me acabo de bajar, aquí no pone nada. Sin embargo, realmente es un fichero, un TXT que contiene información. Y aquí lo único que está viendo es que es un fichero que está cifrado. Por tanto, el usuario normal, él va a seguir trabajando, todos los ficheros están cifrados. Pensad, toda esa organización, ese ayuntamiento, todos los ficheros están cifrados. Y si alguien intenta robar algo, porque intenta hacer el mal, mandárselo a una cuenta de Gmail o por ejemplo, en este caso, sufre una intrusión, el que lo roba, como vemos, no puede hacer nada. Y lo importante es que además tenemos visibilidad de que cuando ocurrió ese robo, todo estaba cifrado, por lo tanto, realmente no se ha llevado información útil, ¿no? De hecho, la nueva ley de protección de la información está hablando de eso, de robar sin protección. Podemos tener, un segundillo más. Es que me ha fallado antes el exploit. Podemos tener más seguridad, sí. Podemos ir a lo que sería una seguridad donde los distintos elementos hablan entre sí. Por lo tanto, yo ahora mismo, si aquí ejecuto algo realmente peligroso, como puede ser, por ejemplo, un ataque de ransomware, tengo, por ejemplo, aquí tengo mi firewall, me tengo que logar, y desde este firewall tengo aquí, como software no me deja usar ransomware de verdad, tengo que usar un simulador. Cuando veo el firewall, aquí arriba a la derecha, me está indicando que tengo un usuario, solo aparece un 1, solo está detectando un usuario, que su equipo está en verde, está correcto, no tiene ningún problema. Cuando ejecuto el ransomware, lo acaba de detectar, aquí ha salido el pop-up diciendo que acaba de detectar un ataque de ransomware, no sabe qué ransomware es, pero lo ha detectado y vemos cómo el usuario, incluso el sistema perimetral se da cuenta. Eso implica que este usuario ni accede a recursos compartidos, le quitamos todas las claves de seguridad, esa información que estaba cifrada ya no es accesible porque ha ocurrido una incidencia de seguridad. Por lo tanto, cuando tenemos seguridad que funciona con todos los distintos componentes hablando entre ellos, conseguimos una seguridad mucho más eficiente. Y ahora sí, ¿preguntas? No tenemos tiempo de preguntas. Muchísimas gracias. Gestionado. Si me voy al otro lado, como administración pública, necesito que no solo esté disponible el portal de administración electrónica, sino que además los datos que yo ofrezca a los ciudadanos sean íntegros, que no se hayan sido corrompidos, que los guarde de manera segura para que nadie pueda acceder a esos datos que son muy confidenciales o necesitan mucha protección. Necesito que sea autenticado, necesito que cualquier ciudadano pueda acceder sin problemas, etcétera. En ese aspecto, tenemos aquí a un fabricante que es Sophos.
que ha destacado en los últimos años por posicionarse dentro de los cuadrantes mágicos de Gartner en soluciones de ciberseguridad de firewall, de endpoint, de encriptación, de cifrado, de control de dispositivos. Y yo creo que... Difíciles de adivinar por otras personas, suena. El año 2016 ha sido marcado por el gran número y variedad de ciberataques. Muchos millones se han gastado con el ransomware. En el 2017 se sigue posicionando como una de las amenazas clave. Pero ¿nos podemos enfrentar a ellos? ¿Existe manera de prevenirlo? ¿Cómo está evolucionando? En esta presentación se darán las claves y además se presentará un caso práctico como ¿puede estar un PDF que he recibido infectado? De todo esto nos va a hablar Rafael Vidal de Nunsis, empresa especializada en el desarrollo e implantación de soluciones. Vamos a realizar gestiones administrativas con nuestro ayuntamiento, con Hacienda, a final del trimestre pues para presentar impuestos o para hacer la declaración de la renta. Y por otro lado, pues tenemos el gorro de administración pública de ser responsables de facilitar a los ciudadanos todas esas gestiones. Dentro de ese aspecto parece que lo más relevante suele ser la disponibilidad, es decir, yo llevo un mes ahora con muchos trámites de paternidad y te das cuenta de que, bueno, que la herramienta esté disponible te hace que no tengas que desplazarte, hacer 5 o 6 gestiones in situ y como ciudadano me interesa que esté disponible la plataforma, que yo me pueda autenticar como ciudadano y no tenga ningún problema y que además ese trámite la Administración me dé la integridad, el no repudio de que ha sido completamente... Bueno, vamos a seguir con uno que me da mucho miedo a mí. Yo cada vez que hablamos de ciberseguridad, ciberataques, y se lo había comentado antes a Rafa, que es que muchas noticias no te gustan oírlas, ¿no? Y piensas que nunca te van a tocar, ¿no? Nunca me va a pasar a mi empresa y al final pues te pasa, ¿verdad? Entonces, utilizar siempre los recursos que la organización ha puesto a tu disposición para el almacenamiento de la información, evitar utilizar dispositivos personales o soportes a los que no se haga copia de seguridad, utilizar siempre contraseñas robustas integrales de negocio, ha conseguido desarrollar un modelo empresarial que ha consolidado a la organización como referente del sector en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias y dispone de 20 minutos. En primer lugar, pues muchas gracias al Colegio de Informática y enhorabuena por la organización de la Semana Informática, que cada año yo creo que os superáis a vosotros mismos y es un placer que la Comunidad Valenciana lidere en este aspecto a nivel nacional, este tipo de iniciativas. Bueno, aunque has dicho que voy a hablar yo, en realidad yo voy a hacer las palabras al mismo tiempo a mi compañero Alberto. En el tema de hoy, que es administración pública, como sabéis, todos tenemos un doble gorro, ¿no? A veces somos ciudadanos que intentamos